¿Alguna vez te has preguntado acerca de los orígenes de todo lo que existe en el universo? Antes de los planetas, de las estrellas, antes incluso del tiempo como lo conocemos. La Biblia nos revela un misterio fascinante. Jesucristo existía antes de todo, antes de que Lucifer, el más bello de los ángeles, se convirtiera en Satanás, el adversario. Esta es una travesía a través del tiempo y la eternidad, que revela una verdad fundamental que muchos desconocen acerca de la divinidad del Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho se hizo. Las palabras del Evangelio de Juan establecen una verdad incontestable sobre Jesucristo. Él no solo estaba presente en la creación, sino que participó activamente en ella, trabajando junto con Dios, el Padre, quien es el Creador supremo de todas las cosas. Para entender dónde estaba Jesús cuando Satanás fue creado, primero necesitamos comprender quién es realmente Jesús según las Escrituras. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como existiendo eternamente como el Hijo de Dios. Él no es una criatura, sino que existe en perfecta unión con Dios. Como está escrito en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta declaración bíblica es fundamental para nuestra comprensión. Jesús no simplemente existía cuando Dios creó a Satanás. Él estaba presente y activo cuando Dios formó al ser angelical, que luego se volvería Satanás a causa de su rebelión. Inicialmente, este ser era Lucifer, el portador de la luz, creado perfecto en sus caminos por Dios, como se describe en Ezequiel capítulo 28. Las Escrituras nos dicen que Lucifer era el querubín ungido, perfecto en hermosura y lleno de sabiduría. Fue establecido por Dios en el Monte Santo, caminando en medio de las piedras de fuego. Era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se halló iniquidad en él. Su corazón se llenó de orgullo a causa de su belleza, y corrompió su sabiduría debido a su esplendor. En el libro de Isaías, capítulo 14, encontramos más detalles sobre esta caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. La caída de Lucifer no fue un evento trivial en los cielos. Fue una rebelión cósmica contra la autoridad suprema de Dios, en presencia del Hijo Eterno. El ser más hermoso y sabio entre todas las criaturas angelicales decidió que no le bastaba servir a su Creador. Él quería ser como el Creador. Este acto de rebelión transformó al querubín ungido en Satanás, el adversario, el acusador, el enemigo de Dios y de la humanidad que sería creada. Al considerar esta cuestión sobre la presencia de Jesús cuando Dios creó a Satanás, nos sumergimos en las profundidades de la teología bíblica acerca de la preexistencia de Cristo. El Evangelio de Juan no deja dudas cuando afirma: en el principio era el Verbo. Esta declaración ubica a Jesús, el Verbo que se hizo carne, en la eternidad pasada, antes incluso del inicio de todo lo que conocemos. No existe un momento en la historia cósmica en que Jesús no existiera, pues Él es eterno así como el Padre es eterno. Para comprender plenamente este concepto, necesitamos examinar el término griego logos utilizado por Juan. Este no es un término simple para palabra en el sentido común. En la filosofía griega, logos representaba el principio divino, la razón que gobierna el universo. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza este término para presentar a Jesucristo como la expresión perfecta y eterna de Dios, participando activamente cuando Dios creó todas las cosas. Jesús no era un observador pasivo de la creación, sino un participante activo en ella. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses,
refuerza esta verdad declarando que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El término primogénito aquí no significa que Jesús fue el primer ser creado, sino que tiene preeminencia sobre toda la creación, enfatizando su autoridad y soberanía. Jesús no forma parte de la creación. Él tiene autoridad sobre toda la creación, incluidos los ángeles que Dios creó. Las Escrituras muestran que Jesús estaba presente cuando Dios creó a los seres angelicales, incluido aquel que se convertiría en Satanás. En Hebreos capítulo 1 leemos: «Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Este pasaje, aunque se refiere principalmente a Dios, nos muestra la participación de Jesús en la obra creadora. Los cielos, que incluyen el reino angelical, fueron formados bajo la atenta mirada y la participación del Hijo. Los ángeles, incluido Lucifer, fueron creados por Dios como seres majestuosos y poderosos, designados para servirle y ejecutar sus propósitos en el universo. La Biblia nos da vislumbres de la jerarquía angelical, mencionando querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Lucifer ocupaba una posición exaltada como querubín de la guarda, posiblemente liderando la alabanza celestial. No era un ángel común, sino un ser especialmente dotado y posicionado por Dios para un propósito noble. Ezequiel nos da otra pista fascinante al describir a Lucifer como creado con tamboriles y flautas, sugiriendo una conexión con la alabanza y la adoración celestial. Algunos estudiosos bíblicos interpretan esto como una indicación de que Lucifer pudo haber sido el líder de adoración en el cielo antes de su caída. Si esta interpretación es correcta, entonces Lucifer tenía la responsabilidad sagrada de dirigir la alabanza a Dios y al Hijo, antes de decidir que él mismo merecía adoración. La creación de los seres angelicales por parte de Dios, incluido Lucifer, ocurrió antes de la creación del mundo físico descrito en Génesis. Sabemos esto porque, cuando Dios establecía los fundamentos de la tierra, según se describe en Job capítulo 38, las estrellas de la mañana todas cantaban, y todos los hijos de Dios se regocijaban. Este pasaje indica que los ángeles, referidos como hijos de Dios, ya existían y adoraban a Dios, mientras Él formaba el mundo material. Jesús, el Hijo Eterno, estaba presente, recibiendo esa adoración junto con el Padre. La naturaleza divina nos invita a contemplar el misterio de la existencia eterna, una realidad que trasciende nuestra comprensión limitada por el tiempo y el espacio. Esta verdad fundamental de la fe cristiana es esencial para entender dónde estaba Jesús cuando Dios creó a Lucifer, que más tarde se convertiría en Satanás. Nuestra mente, acostumbrada a pensar en términos de inicio y fin, se ve desafiada para concebir la eternidad divina, pero las Escrituras nos dan vislumbres de esta realidad trascendente. En el relato de la creación en Génesis, encontramos indicios de esta verdad divina. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término hebreo para Dios aquí es Elohim, un plural que, curiosamente, va acompañado de un verbo en singular, creó. Más adelante Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Este uso del plural sugiere una realidad divina compleja, donde Jesús estaba presente con Dios, participando del consejo divino y de la obra creadora. Jesús, en perfecta armonía con Dios, estaba presente cuando el Padre creó a Lucifer. Como escribe el apóstol Pablo a los Colosenses: «Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o soberanías, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él». Este versículo no contradice la verdad de que Dios es el Creador Supremo, sino que indica la participación de Jesús en el proceso creativo divino. Jesús no era un espectador, sino un agente de la creación. Para apreciar plenamente la presencia de Jesús en la creación de Satanás por parte de Dios, debemos entender que Jesús no es un ser creado. Por el contrario, Él es eterno, sin principio ni fin.
El escritor de Hebreos declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, destacando su inmutabilidad y naturaleza eterna. Mientras que todas las criaturas, incluidos los ángeles más exaltados como Lucifer, tienen un punto definido de inicio, Jesús no lo tiene. Él siempre ha existido en comunión perfecta con el Padre. Cuando contemplamos los atributos divinos de Cristo, vemos que Él posee conocimiento pleno, poder extraordinario y presencia abarcadora. Estos atributos divinos destacan su naturaleza única. Jesús, como Hijo de Dios, estaba presente cuando el Padre creó a todos los seres celestiales, incluido aquel que más tarde se convertiría en el adversario. Él conocía a Lucifer desde el primer momento de su existencia, observando su belleza y perfección inicial, y posteriormente presenciando el desarrollo del orgullo que llevaría a su caída. La Biblia nos revela que Jesús tenía una relación singular con el Padre antes de la fundación del mundo. En su oración sacerdotal registrada en Juan capítulo 17, Jesús habla de la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta declaración extraordinaria nos da un atisbo de la comunión eterna antes incluso de la creación de los ángeles o del universo material por parte de Dios. Antes de que el primer ángel fuera formado, antes de que Lucifer viniera a la existencia, Jesús ya compartía gloria con el Padre. Es fascinante considerar que, cuando Dios creó a Lucifer como un ser magnífico y glorioso, Jesús estaba presente contemplando esta obra divina. Como querubín de la guarda, Lucifer tenía una posición privilegiada en la presencia divina, pero no logró reconocer plenamente la majestad tanto del Padre como del Hijo. Veía el esplendor divino diariamente, presenciaba la comunión eterna entre el Padre y el Hijo, y aún así, escogió el camino de la rebelión y la autoexaltación. La caída de Lucifer representa uno de los mayores misterios de las Escrituras, un evento cósmico que transformó al más hermoso de los ángeles, creado por Dios, en el adversario del Altísimo. ¿Cómo pudo un ser creado en perfección, en la presencia de su Creador y del Hijo, elegir el camino de la rebelión? Esta es una pregunta que teólogos han reflexionado durante siglos, y que nos invita a ponderar sobre la naturaleza del libre albedrío y sus consecuencias eternas. Las Escrituras nos dan vislumbres de esta caída monumental en pasajes como Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28. Allí encontramos la descripción de un ser celestial que era perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se halló iniquidad en él. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este texto revela que la raíz del pecado de Lucifer fue el orgullo. Quedó fascinado con su propia belleza y sabiduría, olvidando que eran dádivas de su Creador. El profeta Isaías nos revela el pensamiento interior de Lucifer, las 5 declaraciones de yo que muestran la naturaleza de su pecado. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la reunión, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Cada afirmación revela una ambición creciente de usurpar la autoridad divina, culminando en el deseo blasfemo de ser igual a Dios. Estas no fueron palabras pronunciadas abiertamente, sino pensamientos nutridos en el corazón del querubín, demostrando que la rebelión comienza en lo interno antes de manifestarse en acciones externas. Es importante entender que, cuando Lucifer alimentaba estos pensamientos de rebelión, Jesús estaba plenamente al tanto de lo que sucedía en su corazón. Nada escapa al conocimiento divino. Jesús, que más tarde diría a los fariseos antes de que Abraham fuera yo soy, ya existía en su plena divinidad, contemplando el desarrollo de la primera rebelión cósmica contra Dios, su Padre. Él vio el crecimiento gradual del orgullo en el corazón de Lucifer y sabía a dónde lo llevarían esos pensamientos. La caída de Lucifer no fue un acto impulsivo, sino un proceso de corrupción interna que finalmente condujo a la acción. El texto bíblico sugiere que no solo se rebeló, sino que también influyó en otros ángeles para que lo siguieran. En Apocalipsis,
Leemos acerca de su cola que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, interpretado frecuentemente como referencia a los ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás contra su creador. Este es un dato sobrecogedor, el hecho de que un tercio de los seres angelicales, criaturas inteligentes que solo habían conocido la perfección de la presencia divina, eligieran seguir a Lucifer en su rebelión. Jesús estuvo presente cuando Dios pronunció la sentencia contra Lucifer. Te arrojé, profanado, lejos del monte de Dios, y te expulsé, oh querubín de la guarda, de en medio de las piedras encendidas. Esto no fue una reacción impulsiva, sino la respuesta justa a la rebelión deliberada contra la autoridad divina. Dios no podía permitir que la rebelión quedara impune en su presencia, y el juicio llegó rápidamente. Jesús presenció esta expulsión, este primer ejercicio de la justicia divina contra el pecado. Resulta impresionante considerar que Jesús, quien estuvo presente cuando Dios creó a Lucifer en hermosura y perfección, sería el mismo que, más tarde, en su encarnación, enfrentaría las tentaciones de este adversario en el desierto. El Hijo de Dios sería tentado por una criatura caída ante el Padre. ¡Qué contraste asombroso entre la humildad de Cristo! Quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, y el orgullo de Lucifer, que siendo criatura, aspiró a la posición del Creador. Jesús conocía a Satanás mejor que nadie, lo había visto en su gloria original y atestiguó su caída, y aún así, en su humanidad, resistiría sus ataques más feroces. El papel de Jesucristo en la creación realizada por Dios excede nuestra comprensión limitada, pero las Escrituras nos brindan verdades profundas acerca de esta realidad. En el Evangelio de Juan leemos que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hizo. Esta declaración abarcadora muestra cómo Jesús estuvo íntimamente involucrado cuando Dios creó cada aspecto de la existencia, incluyendo a los seres angelicales. No hubo ni una sola criatura que llegara a existir sin la participación directa de Jesús, ni siquiera aquel que luego se volvería su mayor adversario. El apóstol Pablo amplía esta comprensión en su carta a los Colosenses, donde afirma: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. En este pasaje, Pablo menciona específicamente las jerarquías de seres espirituales que incluirían a todos los ángeles, entre ellos Lucifer, creados por Dios con la participación de Jesús. Esa especificación de tronos, dominios, principados y potestades es significativa porque engloba todas las categorías de autoridad espiritual, incluidas aquellas que más tarde se rebelarían contra su Creador. Es importante destacar que Dios no solo creó todas las cosas, sino que las creó para la gloria de Cristo, para Él. Esto significa que el propósito último de toda la creación, incluidos los seres angelicales, era glorificar al Hijo. Irónicamente, fue justamente ese propósito el que Lucifer rechazó, buscando la gloria para sí mismo en vez de reflejar la gloria divina. En lugar de cumplir su propósito como un espejo que refleja la luz divina, Lucifer deseó ser la propia fuente de luz, una posición que solo pertenece al Creador. Cuando pensamos en la actividad creativa de Dios, debemos entender que Él creó a Lucifer con libre albedrío, sabiendo que este don de la libertad de elección traía consigo la posibilidad de rebelión. Aún así, en su sabiduría infinita, Dios consideró mejor crear seres con capacidad de elección genuina que autómatas programados para obedecer. Jesús, conociendo la mente del Padre, comprendía y apoyaba esta decisión divina. El riesgo del libre albedrío era necesario para que existiera adoración genuina y amor verdadero en el universo. La creación de los seres angelicales por parte de Dios, anterior a la creación del mundo físico, se dio en un pasado distante que las Escrituras no especifican con claridad. En Job capítulo 38, Dios pregunta retóricamente:
¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje sugiere que los ángeles, los hijos de Dios, ya existían y se regocijaban mientras el mundo material era formado. Jesús estaba presente en ese momento primordial, no como un observador, sino como participante activo en la obra creadora del Padre. Las Escrituras retratan a los ángeles como seres magníficos, creados por Dios para servir en su presencia. Lucifer, en particular, es descrito con términos gloriosos. Tú eras el querubín ungido, protector. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Esta descripción en Ezequiel nos ofrece un atisbo de la excelencia con que Dios lo había creado, mientras Jesús se regocijaba con la obra de su Padre. La belleza de Lucifer no era un accidente, sino un reflejo intencional de la gloria del Creador, diseñado para dirigir la adoración a Dios, no para atraer la adoración hacia sí mismo. Los querubines aparecen en las Escrituras como guardianes de las cosas santas. Fueron representados en el propiciatorio del Arca de la Alianza, con sus alas extendidas, guardando el lugar de la presencia divina. Lucifer, como querubín de la guarda, aparentemente ocupaba una posición de cercanía única al trono de Dios, tal vez sirviendo como guardián de la santidad divina y presenciando regularmente la comunión entre el Padre y el Hijo. Esta posición privilegiada hace que su rebelión resulte aún más sorprendente y trágica. Él había visto de cerca la gloria divina y aún así eligió rechazarla. La naturaleza eterna de Jesucristo es fundamental para entender su relación con la creación de Satanás por parte de Dios. Mientras nuestro pensamiento humano se ve limitado por el tiempo lineal, las Escrituras revelan que Jesús existe más allá de estas limitaciones temporales. En el libro de Apocalipsis, Él se identifica como el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Declaraciones que afirman su existencia sin inicio y sin fin. Para nosotros, que vivimos inmersos en el fluir del tiempo, resulta difícil concebir una existencia sin comienzo. Pero eso es precisamente lo que enseñan las Escrituras acerca de la naturaleza de Jesús. Este concepto de eternidad no significa simplemente existir sin fin en el futuro, sino existir sin inicio en el pasado. A diferencia de todas las criaturas, incluidos los ángeles creados por Dios, Jesús jamás comenzó a existir. Él siempre ha existido en comunión con el Padre. Como dice el salmista, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Mientras todas las criaturas, incluso las más exaltadas como los ángeles, tienen un momento definido en el que comenzaron a existir, Jesús comparte la naturaleza eterna del Padre. Él no está atrapado en el tiempo, sino que trasciende el tiempo. La preexistencia de Cristo se afirma claramente en varios textos bíblicos. En su oración sacerdotal, Jesús habla de la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En Miqueas leemos sobre aquel, cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El apóstol Juan declara categóricamente que Él estaba en el principio con Dios. Todas estas referencias establecen la verdad indiscutible de que Jesús existía antes de la creación de cualquier cosa, incluido el ser angelical que más tarde se convertiría en Satanás. Al considerar la relación entre Jesús y Satanás dentro de esta perspectiva eterna, vemos una diferencia fundamental. Jesús es eterno, mientras que Satanás es una criatura con un comienzo definido, creada por Dios. Aunque Lucifer haya sido creado como el más exaltado de los ángeles, sigue siendo infinitamente inferior tanto a Dios Padre como a Jesús. La diferencia no es meramente de grado, sino de naturaleza. Lucifer, por más exaltado que fuera, era y siempre será una criatura, separado por un abismo infinito de la divinidad eterna de Jesús. Es significativo que Jesús en su encarnación mencione haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese comentario sugiere su conocimiento directo de la caída de Lucifer,
coherente con su presencia divina durante aquel evento cósmico. Jesús no solo fue testigo de la caída de Satanás, sino que también estuvo presente cuando Dios pronunció el juicio que resultó en su expulsión del cielo. En sus palabras terrenales, Jesús ofrece un atisbo de su conocimiento preencarnado, conectando su ministerio terrenal con su existencia eterna antes de la creación. La preexistencia de Cristo también se ve evidenciada en sus apariciones en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Muchos teólogos identifican esta figura misteriosa como una manifestación preencarnada de Cristo. En diversas narraciones, este ángel habla con la autoridad divina, recibe adoración y es identificado con el mismo Señor. Estas apariciones ocurrieron mucho después de la creación y la caída de Lucifer, demostrando la actividad continua de Jesús a lo largo de la historia humana, mucho antes de su encarnación en Belén. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detuvo y dijo: «Ahora sé que temes a Dios». Cuando Jacob luchó con un hombre misterioso en Peniel, reconoció: «He visto a Dios cara a cara». Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, el ángel del Señor se identificó como: «Yo soy el que soy». Estas manifestaciones sugieren la presencia activa de Cristo mucho antes de su encarnación en Belén, mucho tiempo después de que Dios hubiera creado y juzgado a Lucifer. Jesús no solo estuvo presente en la creación de Satanás, sino que siguió presente y activo en la historia humana, obrando para contrarrestar los efectos destructivos de la rebelión angelical. Para comprender plenamente dónde estaba Jesús cuando Dios creó a Satanás, debemos examinar los pasajes bíblicos que describen el estado original y la caída de Lucifer. En Ezequiel capítulo 28 encontramos una descripción poética y profunda del querubín antes de su caída, una narrativa que, aunque dirigida al rey de Tiro, trasciende a cualquier gobernante humano y nos ofrece un atisbo de la historia cósmica previa a la creación de la humanidad. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: sardónica, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esta descripción magnífica presenta a Lucifer adornado con 9 piedras preciosas, reflejando la gloria del Creador como un prisma refleja la luz. Su hermosura no era accidental, sino intencional, diseñada por Dios para un propósito específico en el reino celestial. Este pasaje, aunque dirigido principalmente al rey de Tiro, se entiende por muchos estudiosos bíblicos como una referencia más profunda a la caída de Satanás. La descripción trasciende lo que podría atribuirse a cualquier monarca humano, apuntando a una realidad espiritual detrás del gobernante terrenal, un ser angelical creado por Dios en perfección, que Jesús conocía desde el primer momento de su existencia y cuya caída presenció con profunda tristeza. La mención de las piedras preciosas y de los tamboriles y flautas sugiere no solo belleza, sino también un papel relacionado con la adoración. Algunos teólogos interpretan esto como indicio de que Lucifer tenía un ministerio especial relacionado con la música y la alabanza celestial antes de su caída, tal vez dirigiendo la adoración a Dios y al Hijo. Si esta interpretación es acertada, la ironía es profunda. Aquel que fue creado para liderar la adoración terminó deseando recibir la adoración que debía dirigirse únicamente al Creador. El texto continúa: «Tú, querubín grande protector, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». La expresión querubín grande protector sugiere una designación especial, una consagración para un propósito sagrado. Los querubines a menudo están relacionados en las Escrituras con la protección de la santidad divina, como se ve en el jardín del Edén y más tarde en el tabernáculo y en el templo.
Aquí vemos la posición exaltada que ocupaba Lucifer, un querubín ungido, protector, puesto por Dios en el propio monte santo de Dios. Esta posición de cercanía y responsabilidad indica el alto estatus que este ser poseía entre las criaturas celestiales. Jesús, en su posición como Hijo Eterno, atestiguaba el servicio de este ser exaltado, que tenía acceso a los lugares más sagrados de la presencia divina, un privilegio negado a la mayoría de las demás criaturas. El pasaje luego describe la corrupción que ocurrió. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia por dentro y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La expresión abundancia de tu comercio es intrigante. Algunos estudiosos sugieren que podría referirse a la amplia interacción de Lucifer con otros seres angelicales, tal vez indicando que empezó a usar su posición exaltada para influir a otros contra la autoridad divina. En Isaías capítulo 14 encontramos otro pasaje revelador sobre la caída de Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero derribado eres hasta el Seol, a lo más profundo del abismo. El título Lucero de la mañana, en hebreo Elel, es el origen del nombre latino Lucifer, que significa portador de luz. Antes de su caída, en verdad él era un portador de la luz divina, reflejando la gloria de su Creador. La relación entre Jesucristo y el mundo angelical, creado por Dios, revela una dimensión fascinante de la realidad espiritual descrita en las Escrituras. Los ángeles, creados por Dios antes del mundo material, sirven como mensajeros y agentes divinos en el cosmos. Como afirma el escritor de Hebreos, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta designación divina de los ángeles como siervos subraya una verdad fundamental. Aunque son seres poderosos, fueron creados para servir, no para gobernar o recibir adoración. Satanás rechazó este papel esencial, aspirando a una posición que nunca podría ser suya. La jerarquía angelical, tal como se revela en la Biblia, incluye diferentes categorías como serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Los serafines, descritos en Isaías capítulo 6, aparecen alrededor del trono de Dios clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Los querubines, mencionados desde Génesis hasta Apocalipsis, sirven como guardianes de la santidad divina. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, parecen tener funciones de liderazgo entre los seres angelicales creados por Dios. Esta estructura compleja del reino angelical fue establecida por Dios, con Jesús presente y participando de esta ordenación divina. Antes de su caída, Lucifer ocupaba una posición elevada en esta jerarquía como querubín ungido, protector. Las Escrituras sugieren que tenía un lugar único de intimidad con Dios, andando en medio de las piedras de fuego, en el monte santo de Dios. Algunos estudiosos interpretan que esto indica que él tenía acceso al mismo trono de Dios, donde Jesús también estaba presente en comunión con el Padre. Este privilegio extraordinario de cercanía con la gloria divina hace que su rebelión sea aún más incomprensible y trágica. Él había conocido la comunión divina de cerca y escogió rechazarla. Es importante entender que, mientras Lucifer era el más exaltado de las criaturas angelicales hechas por Dios, Jesucristo es infinitamente superior como Hijo Eterno. El escritor de Hebreos establece claramente esta distinción. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy»? Y otra vez: «Yo seré padre para él, y él será hijo para mí»? Esta pregunta retórica enfatiza la singularidad de Jesús. Mientras que todos los ángeles, incluido Lucifer, fueron creados para servir, solo Jesús comparte la naturaleza divina como el Hijo unigénito. Este pasaje establece una separación fundamental entre Jesús y todos los seres angelicales.
Mientras los ángeles son criaturas poderosas, siguen siendo siervos. Jesús, como Hijo de Dios, comparte la naturaleza divina y recibe adoración, como continúa Hebreos, y adórenle todos los ángeles de Dios. Este mandato divino establece el orden correcto en el universo. Los ángeles, siendo criaturas, deben adorar al Hijo, que es divino. La rebelión de Satanás fue, en esencia, una inversión de ese orden divino. La superioridad de Cristo sobre los ángeles es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Pablo escribe que Cristo está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro hace eco de este pensamiento, afirmando que Jesús está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, y le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estas declaraciones establecen la autoridad suprema de Jesús sobre todo el reino angelical, incluidos aquellos ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. Precisamente esta superioridad hace que la rebelión de Lucifer sea tan trágica. Al aspirar a ser semejante al Altísimo, buscaba una posición que jamás podría ocupar. La diferencia entre creador y criatura es infranqueable. Mientras Jesús existe eternamente con el Padre, Lucifer, por más exaltado que fuera, sigue siendo una criatura finita, con un inicio definido, creada por Dios. Su ambición no era solo pecaminosa, sino también intrínsecamente imposible de lograr. Una criatura jamás puede convertirse en el Creador. El conflicto cósmico entre Jesucristo y Satanás recorre las Escrituras como un tema unificador, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este antagonismo no es entre iguales, sino entre el Hijo de Dios y una criatura rebelde, hecha por el Padre. En el jardín del Edén, poco después de la caída de la humanidad, Dios pronuncia la primera profecía mesiánica, anunciando a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta proclamación divina establece el patrón para toda la historia de la redención que seguiría. Esta declaración primordial determina el tono del conflicto que se desarrollará a lo largo de la historia de la redención. La simiente de la mujer, finalmente identificada como Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, infligiéndole una derrota decisiva, mientras que la serpiente solo heriría en el calcañar al Redentor, causando un sufrimiento temporal. Jesús, que estaba presente cuando Dios creó a Lucifer y cuando éste se rebeló, sería el mismo que vendría en carne humana para derrotar definitivamente el poder del adversario. El conflicto anunciado en Edén se manifestó repetidamente en la historia de Israel, a medida que Satanás intentaba frustrar el plan divino de redención. Lo vemos en el intento de Faraón de destruir a los bebés hebreos, en el odio de Amán contra el pueblo judío y en las numerosas ocasiones en que la línea mesiánica estuvo amenazada. En cada una de estas situaciones podemos discernir la mano invisible de Satanás trabajando para impedir la venida del Redentor prometido y la intervención providencial de Dios para preservar la línea a través de la cual su Hijo llegaría al mundo. Cuando Jesús finalmente vino al mundo, naciendo en Belén, Satanás intentó destruirlo a través de Herodes, que ordenó la masacre de los inocentes. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, el adversario trabajó incansablemente para desviarlo de su misión, culminando en la tentación en el desierto. En ese enfrentamiento directo, Satanás trató de seducir a Jesús con ofertas de poder mundano y atajos para cumplir su misión, evitando el camino de la cruz. Jesús, consciente de su identidad divina y del propósito para el que había venido, rechazó cada tentación con la palabra de Dios. Este encuentro en el desierto representa un momento dramático en el conflicto cósmico. Satanás, que había sido creado por Dios mediante Jesús, ahora se enfrentaba al Hijo Eterno en forma humana, ofreciéndole los reinos del mundo a cambio de adoración. «Todo esto te daré, si postrado me adorares». Esta tentación representa la esencia de la ambición de Satanás: recibir la adoración que solo pertenece a Dios.
Es el mismo deseo que lo llevó a la caída original en los cielos, ahora dirigido al Hijo de Dios en su estado humano. Es profundamente irónico que la criatura tentase al Hijo de Dios con aquello que ya le pertenecía legítimamente a él. Como Jesús afirmaría más adelante: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». La respuesta de Jesús a la tentación: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás», reafirma el orden divino que Satanás había rechazado en su rebelión original contra Dios. En su humanidad, Jesús modeló la respuesta apropiada a la tentación, demostrando la fidelidad que Satanás había abandonado. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró autoridad sobre los demonios, los agentes de Satanás en el mundo. Cuando los 70 discípulos regresaron de su misión, relatando que «Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre», Jesús declaró: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta declaración extraordinaria sugiere el conocimiento directo que Jesús tenía de la caída original de Lucifer, coherente con su presencia eterna cuando Dios juzgó la rebelión del querubín ungido. El ministerio de liberación de Jesús era una continuación directa del conflicto cósmico que había comenzado mucho antes de la creación de la humanidad. La cruz representa el clímax de este conflicto cósmico. Lo que parecía la mayor victoria de Satanás, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en su derrota definitiva. Como Pablo escribe a los colosenses, en la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En su aparente debilidad, Jesús alcanzó la victoria más completa sobre el enemigo. Aquel que estuvo presente cuando Dios creó a Lucifer, ahora sellaba la derrota definitiva de Satanás mediante su sacrificio redentor. La naturaleza eterna de Jesucristo es fundamental para comprender su papel antes y durante la creación de Lucifer por parte de Dios. Las Escrituras afirman repetidamente que Jesús no tiene principio ni fin, existiendo en comunión perfecta con el Padre desde toda la eternidad. Esta verdad se expresa de manera poderosa en el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Esta declaración ubica a Jesús, el Verbo, como eternamente presente con Dios, participando activamente en la creación de todas las cosas. Cuando contemplamos dónde estaba Jesús cuando Dios creó a Satanás, la respuesta es clara en las Escrituras. Él estaba con el Padre, participando activamente en la creación de Lucifer, el ser angelical que más tarde se volvería Satanás a causa de su rebelión. Juan prosigue: «Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho se hizo». Esta afirmación abarcadora no deja espacio para excepciones. Cada aspecto de la creación, incluido Lucifer, surgió a la existencia a través de la agencia del Verbo eterno. Jesús no fue un espectador pasivo, sino un participante activo en la formación de todos los seres angelicales. La declaración de Pablo a los colosenses amplía esta verdad, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o soberanías, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Este pasaje incluye específicamente las jerarquías angelicales, tronos, soberanías, poderes, autoridades, y establece no solo que Jesús participó en su creación, sino que fueron creadas para él, para su gloria y propósitos. Esto abarca a Lucifer, quien fue creado por Dios mediante Jesús y para la gloria de Jesús. El escritor de Hebreos también confirma esta verdad al declarar acerca del Hijo: «Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Esta atribución directa de la obra creadora a Jesús demuestra su participación activa cuando Dios trajo todas las cosas a la existencia. Los cielos aquí mencionados incluyen el reino angelical, donde Lucifer inicialmente ocupaba una posición exaltada antes de su caída. Jesús no solo fue testigo de la creación de Lucifer, sino que participó activamente en ella. Es fascinante considerar que Jesús
conocía a Lucifer desde el primer momento de su existencia. Lo vio en su perfección original, observó su servicio como querubín ungido, y más tarde presenció el desarrollo del orgullo que lo llevaría a su caída. Cuando, durante su ministerio terrenal, Jesús declaró: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Estaba ofreciendo un atisbo de su conocimiento preencarnado, recordando un evento cósmico que él había presenciado mucho antes de asumir la naturaleza humana. La eternidad de Jesús también implica que él sabía, incluso antes de la creación de Lucifer, que éste se rebelaría y se convertiría en Satanás. Aunque este conocimiento previo plantea cuestiones profundas sobre la predestinación y el libre albedrío, las Escrituras nos aseguran que Dios tenía un plan de redención antes de la fundación del mundo. Jesús, como parte de este consejo divino eterno, acordó voluntariamente encarnarse como el Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, mucho antes de que la serpiente existiera o que la humanidad fuera creada. Esta perspectiva eterna nos ayuda a comprender por qué Jesús a menudo hablaba con tanta autoridad acerca de Satanás durante su ministerio terrenal. Cuando decía «el príncipe de este mundo ya está juzgado», o se refería a Satanás como «el padre de la mentira», estaba hablando con el conocimiento único de quien estuvo presente cuando este ser fue creado en perfección y luego cayó en rebelión. Jesús conocía a Satanás más íntimamente que cualquier otro ser en el universo. Lo había visto en la cumbre de su gloria y en el abismo de su caída. En su preexistencia eterna, Jesús no solo fue testigo de la creación y caída de Satanás, sino que también participó en el juicio divino contra el querubín rebelde. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, mencionado por Jesús, no fue preparado para los humanos, sino específicamente como consecuencia de la rebelión angelical que Jesús presenció antes de la creación de la humanidad. El enfrentamiento final entre Cristo y Satanás, profetizado en Apocalipsis, es tan solo la conclusión de un conflicto que comenzó antes de la fundación del mundo. Los encuentros entre Jesús y Satanás, registrados en los Evangelios, cobran una profundidad extraordinaria a la luz de la presencia de Jesús en la creación del adversario. Estos no fueron enfrentamientos entre desconocidos, sino entre el Creador y su criatura rebelde. El más dramático de estos encuentros ocurrió en el desierto, después del bautismo de Jesús, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días, Jesús ayunó y en su estado de debilidad física enfrentó las tentaciones más astutas de Satanás. La primera tentación apeló a las necesidades físicas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás buscó inducir a Jesús a usar su poder divino para satisfacer sus necesidades humanas, apartándolo de su sumisión a la voluntad del Padre. La respuesta de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, demostró su determinación de vivir en total dependencia del Padre, incluso en medio de la privación física extrema. La segunda tentación abordó la vanidad y el deseo de validación. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le sugirió: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí, Satanás citó las Escrituras, torciéndolas, para seducir a Jesús a probar el cuidado divino de manera espectacular. La respuesta de Jesús: no tentarás al Señor tu Dios, reveló su confianza en el Padre, sin necesidad de pruebas extraordinarias. La tercera tentación fue la más audaz, ofreciendo todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Esta tentación mostró la ambición definitiva de Satanás: recibir la adoración que pertenece solo a Dios. Es el mismo deseo que lo llevó a la caída original, ahora dirigido al Hijo de Dios en su vulnerabilidad humana. La firme respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Estableció el patrón de la verdadera adoración y desenmascaró la naturaleza fundamentalmente idólatra de la propuesta de Satanás. Lo que hace este encuentro aún más extraordinario es la ironía cósmica que contiene. Satanás, criatura hecha por Dios a través de Jesús, tentaba ahora a su propio Creador. Le ofrecía a Jesús los reinos del mundo, que ya le pertenecían legítimamente como Creador y heredero de todas las cosas. La criatura procuraba sobornar al Creador con una pequeña fracción de algo que el Creador ya poseía por derecho. Jesús, que había presenciado la perfección original de Lucifer y su posterior corrupción, ahora enfrentaba a ese mismo ser en su forma más degradada. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús demostró autoridad total sobre Satanás y sus demonios. Los evangelios registran numerosos exorcismos donde Jesús expulsaba espíritus malignos con una sola palabra de mandato. Estos encuentros no eran luchas equilibradas, sino demostraciones de la autoridad absoluta del Creador sobre sus criaturas rebeldes. Como los mismos demonios reconocían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En más de una ocasión, clamaron pidiendo misericordia ante el poder de Jesús. En una ocasión reveladora, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. La respuesta de Jesús expuso la incoherencia lógica de esa acusación, pero también reveló su conocimiento íntimo del reino de Satanás. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús hablaba con conocimiento de causa acerca del reino de Satanás, habiendo sido testigo de su formación a través de la rebelión angelical mucho antes de la creación de la humanidad. Cerca del final de su ministerio terrenal, Jesús declaró: «Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Esta afirmación anunciaba la victoria decisiva que sería lograda en la cruz. El término príncipe de este mundo reconoce la autoridad usurpada que Satanás había obtenido por la caída de la humanidad, pero la declaración de su expulsión proclama la restauración del orden divino original. Jesús, que estuvo presente cuando Lucifer fue creado y cuando él se rebeló, completaría su derrota mediante su sacrificio redentor. El conocimiento que Jesús poseía acerca de Satanás era único y abarcador, basado en su presencia eterna antes y durante la creación de Lucifer por parte de Dios. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús hizo declaraciones sobre Satanás que reflejan este conocimiento íntimo, proporcionando a sus seguidores perspectivas profundas sobre la naturaleza y las tácticas del adversario. Estas revelaciones no eran meras opiniones teológicas, sino reflejos del conocimiento directo que Jesús tenía como testigo de la existencia entera de Satanás, desde su creación en perfección hasta su caída en rebelión. Una de las declaraciones más reveladoras ocurrió durante un enfrentamiento con los líderes judíos que se oponían a Jesús. Cuando ellos reivindicaron a Abraham como su padre, Jesús refutó tal afirmación, declarando: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira». Esta caracterización incisiva de Satanás como mentiroso y padre de mentira refleja el conocimiento de Jesús sobre la naturaleza esencial del adversario. La afirmación de que Satanás ha sido homicida desde el principio es especialmente significativa. Jesús no limitaba esta caracterización al papel de Satanás en la caída de la humanidad, sino que revelaba algo acerca de su naturaleza desde su rebelión inicial. La mentira primordial de Satanás fue la autoilusión de que podría ser semejante al Altísimo, y esta mentira fundamental lo condujo a la violencia espiritual contra el orden divino establecido. Jesús, presente en la creación y caída de Lucifer, fue testigo del nacimiento de esta mentira original
en el corazón del querubín, mucho antes de que se manifestara en la tentación de la humanidad en el jardín del Edén. En otra ocasión, Jesús advirtió a Pedro: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Esta declaración revela el conocimiento de Jesús sobre las actividades e intenciones actuales de Satanás, coherente con su conciencia continua de los movimientos del adversario. Jesús no solo conocía la historia de Satanás, sino que estaba consciente de su operación presente, observando cómo él apuntaba específicamente a los discípulos en momentos de vulnerabilidad. Este conocimiento no era meramente teórico, sino práctico y pastoral, permitiendo que Jesús preparara a sus seguidores para los ataques espirituales que enfrentarían. Jesús también ofreció perspectivas sobre la estrategia de Satanás en la parábola del sembrador, explicando que cuando se siembra la palabra, viene enseguida Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Esta observación revela el conocimiento de Jesús acerca de las tácticas espirituales del adversario, específicamente su esfuerzo por impedir que la verdad divina eche raíces en la vida de las personas. Jesús, que había presenciado el rechazo original de la verdad por parte de Satanás en los cielos, veía ahora el mismo patrón repitiéndose en la esfera humana, con el adversario trabajando activamente para apartar a la gente de la palabra de Dios. Tal vez la declaración más reveladora de Jesús acerca de Satanás ocurrió cuando los 70 discípulos regresaron de su misión, contando con alegría: «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». La respuesta de Jesús ofrece un destello de su conocimiento preencarnado. «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta afirmación extraordinaria conecta directamente el ministerio terrenal de Jesús con su existencia eterna antes de la encarnación, revelando que él fue testigo ocular de la caída original de Satanás de los cielos, un evento cósmico que ocurrió mucho antes de la creación de la humanidad. La autoridad de Jesús sobre Satanás y sus demonios no era una autoridad delegada o adquirida, sino inherente a su identidad como creador. Cuando Jesús expulsaba demonios con una palabra de mando, ejercía la misma autoridad creadora mediante la cual todas las cosas, incluyendo a los ángeles que luego se rebelaron, llegaron a existir. Los demonios reconocían esta autoridad, reaccionando muchas veces con terror ante la presencia de Jesús y suplicando que no fueran enviados al abismo antes de tiempo. Ellos sabían quién era Jesús, no solo el Mesías prometido, sino el Creador eterno ante quien se habían revelado. Esta perspectiva eterna sobre la relación entre Jesús y Satanás nos ayuda a entender por qué el ministerio de Jesús representó una invasión tan dramática en el dominio de las tinieblas. Cada exorcismo, cada sanidad, cada palabra de verdad proclamada por Jesús era un acto de recuperación divina, restaurando el orden divino original perturbado por la rebelión. Jesús no estaba simplemente luchando contra un enemigo, estaba recuperando lo que legítimamente le pertenecía desde la fundación del mundo. La creación de los seres angelicales por parte de Dios representa uno de los grandes misterios revelados en las Escrituras. Aunque la Biblia no ofrece un relato detallado de este evento primordial, sí presenta destellos suficientes para comprender que los ángeles, incluido Lucifer, fueron creados antes de la formación del mundo material. Jesús, como el Verbo eterno, estuvo presente y participó activamente en esa creación, como afirma Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho se hizo. Sabemos que los ángeles existían antes de la creación del mundo físico, porque como declara Dios a Job, cuando las estrellas de la mañana todas cantaban, y se regocijaban todos los hijos de Dios, refiriéndose al momento en que se colocaban los fundamentos de la tierra. Los hijos de Dios, mencionados aquí, son entendidos como seres angelicales, que presenciaron y celebraron la creación del mundo material. Jesús estaba presente no solo como observador, sino como agente activo en la obra creadora, como Pablo afirma en Colosenses,
En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. La diversidad del mundo angelical creado por Dios es impresionante. Las Escrituras mencionan distintas categorías de seres celestiales: serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Los serafines, descritos en Isaías capítulo 6, aparecen alrededor del trono divino clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Los querubines, mencionados desde Génesis hasta Apocalipsis, a menudo aparecen como guardianes de la santidad divina. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, parecen tener roles especiales de liderazgo y de mensajería. La creación de esta compleja jerarquía celeste demuestra la sabiduría y la creatividad divinas. Lucifer, antes de su caída, ocupaba una posición privilegiada en esta jerarquía angelical. Ezequiel lo describe como querubín ungido, protector, indicando una designación especial con un propósito sagrado. Algunos estudiosos interpretan su descripción como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, para sugerir que era el más exaltado de todos los seres angelicales. Jesús, quien participó en la creación de Lucifer, conocía perfectamente sus capacidades, su propósito designado y su potencial. Presenció tanto la belleza y la excelencia originales de ese ser como el proceso de corrupción que lo llevó a su caída. La descripción de Lucifer en Ezequiel capítulo 28, como adornado con 9 piedras preciosas, sugiere una magnificencia extraordinaria. La mención de tamboriles y flautas, preparados en el día de su creación, indica una posible conexión con la adoración y la música celestial. Algunos teólogos sugieren que Lucifer pudo haber sido designado como líder de la adoración en el cielo, quizás dirigiendo el coro angelical en alabanza al Creador. Si esta interpretación es correcta, entonces su caída posterior a través del orgullo resulta aún más irónica. Aquel creado para facilitar la adoración terminó deseando recibirla. La perfección original de Lucifer se enfatiza en las Escrituras: «Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad». Esta declaración importante establece varios puntos. Primero, que Lucifer fue creado perfecto, sin falla moral. Segundo, que se mantuvo en ese estado perfecto durante un periodo indefinido. Y tercero, que la iniquidad se halló en él, es decir, surgió desde dentro, no le fue impuesta. Jesús, presente desde la creación de Lucifer, fue testigo de su perfección inicial y de la aparición gradual de la corrupción que condujo a su caída. Al considerar que Lucifer fue creado por Dios por medio de Jesús y que fue creado perfecto, surge naturalmente la pregunta: ¿cómo pudo un ser perfecto elegir el mal? Esta es una de las grandes cuestiones teológicas relacionadas con el misterio del libre albedrío. La respuesta parece yacer en la naturaleza del libre albedrío genuino. Para que una criatura pudiera amar y adorar libremente a su Creador, necesitaba tener la verdadera capacidad de no hacerlo. Dios, en su sabiduría infinita, consideró mejor crear seres con libertad real que autómatas programados para obedecer. Jesús, participando en esta decisión creativa, sabía que la posibilidad de rebelión estaba implícita en el don del libre albedrío. Sin embargo, el valor de la adoración voluntaria y del amor verdadero justificaba ese riesgo. Cuando Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza y a desear la gloria que pertenecía solamente al Creador, estaba ejerciendo la misma libertad que debería haberlo llevado a adorar. Jesús fue testigo de esta trágica perversión del propósito para el cual Lucifer había sido creado. En vez de reflejar la gloria divina, deseó capturarla para sí mismo. La creación de los ángeles revela tanto la generosidad como la sabiduría de Dios.
Él no creó a estos seres por necesidad, sino por abundancia. Los ángeles fueron creados para compartir el gozo de la comunión divina, para presenciar y celebrar la obra creadora de Dios y para servir a sus propósitos en el cosmos. Jesús, como partícipe en esta creación, estableció el orden celestial en el que cada ser angelical tenía un lugar y un propósito específicos. La rebelión de Satanás representó un rechazo fundamental de este orden, un desafío no solo a la autoridad divina, sino a la base misma de la creación. La caída de Lucifer representa una tragedia cósmica de proporciones inimaginables, la transformación del más exaltado de los ángeles en el adversario de Dios. Este evento monumental, que ocurrió antes de la creación de la humanidad, fue presenciado por Jesús, quien ya existía desde el principio. Las Escrituras nos proveen destellos de esta caída primordial, permitiéndonos comprender parcialmente cómo un ser creado en perfección pudo elegir el camino de la rebelión contra su Creador. En Ezequiel capítulo 28 encontramos la afirmación: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Esta revelación identifica el orgullo como la raíz de la caída de Lucifer. Irónicamente, fue precisamente su excelencia, los dones con que Dios lo había creado, lo que se convirtió en la ocasión de su pecado. En vez de reconocer su belleza y sabiduría como dádivas del Creador, destinadas a reflejar la gloria divina, Lucifer comenzó a verlas como si fueran propias, independientes de su fuente. Isaías capítulo 14 nos ofrece un atisbo aún más profundo de la mentalidad de Lucifer durante su rebelión, revelando 5 declaraciones de yo que expresan su ambición creciente. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la reunión a los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Esta progresión de pensamientos revela una ambición desmedida que culmina en el deseo blasfemo de igualdad con el Creador. Seré semejante al Altísimo. Jesús, existiendo eternamente con el Padre, presenció esta secuencia de pensamientos orgullosos en el corazón de Lucifer. Vio cómo el querubín, creado para reflejar la gloria divina, comenzó a anhelar esa gloria para sí mismo. Vio cómo la admiración al Creador se transformaba en envidia y cómo el deseo de servir se corrompía en una ambición de gobernar. Este proceso de corrupción interna debió de ser profundamente doloroso para Jesús, quien había participado en la creación de Lucifer y lo conocía desde el principio de su existencia. La caída de Lucifer involucró no solo su propio pecado, sino también la seducción de otros ángeles a la rebelión. Apocalipsis capítulo 12 contiene una referencia enigmática a este evento, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muchos estudiosos interpretan las estrellas como ángeles, sugiriendo que Lucifer influyó en una parte significativa del ejército celestial para que siguieran su rebelión. Esta capacidad de influir en otros seres poderosos e inteligentes demuestra la posición elevada y el carisma extraordinario que Lucifer poseía antes de su caída. Jesús fue testigo no solo de la rebelión interna de Lucifer, sino también de su campaña para diseminar la rebelión entre otros ángeles. Vio cómo el querubín ungido usó su posición de influencia para sembrar descontento y ambición entre sus compañeros celestiales. Esta seducción representó la primera mentira y el primer homicidio espiritual, coherente con la posterior caracterización de Jesús acerca de Satanás como mentiroso y padre de mentira, y homicida desde el principio. El pecado comenzó en el reino espiritual antes de manifestarse en el mundo material. La respuesta divina a la rebelión de Lucifer fue inmediata y decisiva. Yo te eché, profanado, del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este juicio divino resultó en la expulsión de Lucifer y sus seguidores de la presencia inmediata de Dios, transformando al querubín ungido en Satanás, el adversario, y a los ángeles rebeldes en demonios. Jesús
como parte de la deidad eterna, no fue un observador pasivo de este juicio, sino que participó activamente en él, defendiendo la santidad y la justicia divinas frente a la corrupción de la rebelión. Es digno de mención que, aunque expulsados de la presencia inmediata de Dios, Satanás y sus ángeles no fueron confinados inmediatamente al lago de fuego, que Jesús describe como preparado para el diablo y sus ángeles. En cambio, se les permitió operar en una esfera limitada, sujetos en última instancia a la autoridad suprema de Dios. El libro de Job presenta a Satanás apareciendo ante el Señor, junto con los hijos de Dios, sugiriendo cierto grado de acceso al reino celestial, probablemente como acusador. Jesús, consciente de esta realidad espiritual, caracterizaría más tarde a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La complejidad de este arreglo cósmico plantea cuestiones profundas acerca de los propósitos divinos. ¿Por qué Dios, a través de Jesús, permitiría que seres rebeldes continuaran existiendo y obrando? Una posible respuesta se encuentra en la narrativa más amplia de la redención. Dios usaría incluso la rebelión de Satanás como contexto para manifestar su justicia, su misericordia y su amor. Jesús, quien fue testigo de la caída de Lucifer, sería el mismo que, finalmente, vendría al mundo para derrotarlo decisivamente por medio de su muerte y resurrección. Cuando contemplamos la caída de Lucifer desde la perspectiva de la presencia eterna de Jesús, no solo vemos la tragedia de la rebelión, sino también la majestad del plan divino desarrollándose. Antes de que la rebelión ocurriera, Jesús ya sabía que Él sería la respuesta de Dios a ella. Antes de que el pecado entrara en el universo, la redención ya estaba en el corazón de Dios. Jesús, presenciando el primer acto de rebelión cósmica, ya se preparaba para el acto final de redención cósmica, cuando los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, a menudo identificadas como manifestaciones del ángel del Señor, ofrecen un vistazo fascinante de su actividad divina mucho después de la creación y caída de Lucifer, pero mucho antes de su encarnación en Belén. Estas teofanías, apariciones de Dios, muestran la continua interacción de Jesús con la historia humana, obrando para contrarrestar los efectos de la rebelión de Satanás y avanzar el plan divino de redención. La presencia activa de Jesús a lo largo del Antiguo Testamento revela la coherencia de su propósito desde antes de la fundación del mundo. Una de las primeras y más enigmáticas apariciones ocurre en el jardín del Edén, tras la caída. Génesis capítulo 3 relata que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esta manifestación física de la presencia divina paseándose en el huerto sugiere una teofanía, Dios tomando forma visible para interactuar con sus criaturas. Muchos estudiosos identifican esta presencia como una manifestación preencarnada de Jesús, el Verbo eterno. En este encuentro primordial, Él proclamó tanto el juicio sobre el pecado como la primera promesa de redención, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En Génesis capítulo 16, el ángel del Señor aparece a Agar en el desierto. Notablemente, el texto identifica a este ángel como divino, pues Agar dio este nombre al Señor que le había hablado: «Tú eres Dios que me ve». Este no era un ángel común, sino una manifestación del mismo Dios. La compasión demostrada por este ángel divino hacia una sierva egipcia rechazada prefigura el ministerio terrenal de Jesús, quien a menudo mostró misericordia a los marginados y rechazados de la sociedad. Uno de los encuentros más dramáticos ocurre en Génesis capítulo 22, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. En el momento decisivo, el ángel del Señor lo detiene y luego declara: «Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo, tu único». El cambio de tercera persona, temes a Dios, a primera persona, no me negaste, revela la identidad divina de este ángel. Jesús, quien más tarde sería ofrecido como el sacrificio supremo, intervino para proveer un sustituto para Isaac,
prefigurando su propia obra sustitutiva en la cruz. En Éxodo capítulo 3, el ángel del Señor aparece a Moisés en la zarza ardiente. Esta figura se identifica como «Yo soy el que soy», el nombre divino que Jesús más tarde se aplicaría a sí mismo cuando declaró a los judíos: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta continuidad de identidad a través de las eras bíblicas demuestra la existencia eterna de Jesús, quien estuvo presente en la creación de Lucifer, presenció su caída y siguió involucrado activamente en la historia de la redención. En Josué capítulo 5, el comandante del ejército israelita encuentra a una figura misteriosa identificada como el príncipe del ejército del Señor. Cuando Josué pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, la respuesta es reveladora: no, sino como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Esta figura ordenó a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Exactamente la misma orden dada a Moisés en la zarza ardiente. Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Una adoración que habría sido blasfema de ser dirigida a un ángel común, pero apropiada si se trataba de Jesús. Estas y muchas otras apariciones a lo largo del Antiguo Testamento muestran la actividad continua de Jesús mucho después de la creación y caída de Lucifer, pero siglos antes de su encarnación en Belén. Revelan su involucramiento personal y apasionado con la historia humana, obrando continuamente para contrarrestar la influencia de Satanás y avanzar el plan divino de redención. Jesús no era un espectador distante de los efectos de la rebelión angelical sobre la humanidad, sino un participante activo en la respuesta divina a esa rebelión. Es significativo que muchas de estas apariciones ocurran en momentos cruciales de la historia de la redención: la llamada de Abraham, el éxodo de Egipto, la conquista de la tierra prometida. En estos puntos decisivos, Jesús interviene personalmente para guiar, proteger y, cuando es necesario, juzgar. Esta intervención constante demuestra que el conflicto entre Cristo y Satanás no comenzó con la encarnación, sino que estaba en curso a lo largo de toda la historia bíblica. El plan que culminaría en la cruz ya se estaba implementando mucho antes del nacimiento en Belén. Las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento también revelan una consistencia notable en su carácter. El ángel del Señor demuestra los mismos atributos: justicia, misericordia, fidelidad a las promesas, que luego se manifestarían perfectamente en Jesús de Nazaret. Esta coherencia de carácter a lo largo de las eras confirma la declaración de Hebreos de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que participó en la creación de Lucifer y presenció su caída es el que apareció a Abraham, Moisés y otros, y el que finalmente nacería como un bebé en Belén. El propósito eterno de Dios, en el que Jesús estuvo plenamente involucrado, ya incluía la redención antes incluso de que existiera la necesidad de redención. Las Escrituras hablan de Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, indicando que el sacrificio redentor no fue un plan de contingencia, sino parte del propósito eterno divino. Cuando Lucifer fue creado y posteriormente cayó, Jesús ya sabía que sería la respuesta definitiva a la rebelión, el Redentor, que restauraría todas las cosas a su orden divino original. Pedro declara que los creyentes fueron redimidos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esta afirmación extraordinaria ubica el plan de redención antes de la creación, indicando que Jesús entendía su papel redentor incluso mientras participaba en la creación de Lucifer. El propósito de Dios nunca fue frustrado por la rebelión, sino que siempre incluyó la redención como expresión suprema de su amor. Pablo amplía esta perspectiva en su carta a los Efesios, declarando que Dios nos escogió en él, Cristo, antes de la fundación del mundo, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuevamente,
vemos que el plan redentor precede la creación y por implicación precede la caída. Jesús, eternamente unido al propósito del Padre, conocía su papel como redentor incluso mientras participaba en la creación de los seres angelicales, incluido aquel que se convertiría en el adversario. Este conocimiento previo plantea cuestiones profundas sobre la presciencia divina y el libre albedrío. ¿Cómo puede Dios crear seres con libertad genuina, sabiendo que algunos elegirán rebelarse? Esta tensión entre la soberanía divina y la libertad de las criaturas sigue siendo uno de los grandes misterios de la teología. Sin embargo, las Escrituras sugieren que, en la sabiduría infinita de Dios, la posibilidad de rebelión y la subsiguiente redención permiten una manifestación del amor divino que no sería posible de otra forma. El plan redentor de Dios, conocido desde la eternidad, se desarrolla a lo largo del tiempo en etapas, como un gran drama cósmico. El primer acto de este drama fue la creación, incluyendo la creación de Lucifer por parte de Dios, con la participación activa de Jesús. El segundo acto fue la rebelión, la elección de Lucifer de rechazar su propósito designado y buscar la gloria para sí mismo. El tercer acto fue el juicio preliminar, la expulsión de Satanás y sus ángeles de la presencia inmediata de Dios. Jesús estuvo presente y participó en cada una de estas etapas iniciales del drama cósmico. Tras la creación de la humanidad y su posterior caída, influenciada por la tentación de Satanás, el drama continuó desarrollándose. Jesús participó activamente en el progreso del plan de redención, apareciendo como el ángel del Señor en momentos clave de la historia de Israel, preparando el camino para su eventual encarnación. Cada una de estas apariciones representaba un paso en el proceso por el cual la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, según fue prometido en el jardín del Edén. La encarnación de Jesús, su venida en carne humana, representa el clímax de este drama cósmico. Como Pablo escribe a los Gálatas, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este momento, planeado desde antes de la fundación del mundo, era el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Jesús, que existía antes de la creación de Lucifer y presenció su caída, ahora entraba en el mundo como un bebé humano vulnerable para enfrentar y derrotar al adversario. Durante su ministerio terrenal, Jesús declaró: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta afirmación extraordinaria conecta directamente su conciencia terrenal con su existencia preencarnada, revelando que Jesús recordaba eventos cósmicos que precedieron la creación de la humanidad. Conocía a Satanás no solo como el tentador en el desierto, sino como Lucifer, el querubín ungido cuya caída había presenciado mucho antes de tomar forma humana. La cruz representa el momento decisivo en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Lo que parecía la mayor victoria de Satanás, la muerte del Hijo de Dios, fue en realidad su derrota definitiva. En la cruz, Jesús no solo expió el pecado humano, sino que también despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aquel que había presenciado la rebelión original de Satanás concluyó su derrota a través de un acto de amor sacrificial que Satanás, en su orgullo, jamás podría comprender. La victoria final de Jesús sobre Satanás, anunciada desde la caída en el Edén, se cumplirá de manera completa al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis describe el desenlace del conflicto cósmico, que comenzó antes de la creación de la humanidad, cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Jesús, que estuvo presente en la creación de Lucifer y atestiguó su caída, será el mismo que ejecute el juicio final sobre el adversario, cerrando el círculo del drama cósmico de la redención. Apocalipsis capítulo 12 contiene una referencia intrigante a la guerra original en los cielos. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje conecta la rebelión primordial de Lucifer en los cielos con el conflicto continuo que se desarrolla en la historia humana, revelando la unidad de esta gran contienda cósmica. Jesús, en su ministerio terrenal, ya había anticipado la consumación de este conflicto cuando declaró: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Regocijaos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos». Esta declaración vincula la derrota pasada de Satanás, que Jesús presenció antes de la encarnación, con su derrota continua a través del ministerio de la Iglesia, señalando la alegría suprema de la salvación eterna, el propósito final por el cual Jesús entró en el conflicto cósmico. El libro de Apocalipsis describe una serie de eventos que llevarán a la derrota final de Satanás. Primero, será encadenado por 1000 años y arrojado al abismo, removido temporalmente de su influencia sobre las naciones. Después de ese período, será suelto por un poco de tiempo para un último intento de engañar a las naciones. Finalmente, tras esta rebelión final, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús, durante su ministerio terrenal, ya había anticipado este juicio final al describir: «El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta declaración revela que el lugar de castigo final no fue originalmente destinado a los humanos, sino que fue preparado específicamente en respuesta a la rebelión angelical que Jesús contempló antes de la creación de la humanidad. La misericordia divina desea que ningún ser humano comparta este destino, aunque aquellos que persistentemente escojan el camino de Satanás terminarán compartiendo su juicio. La victoria definitiva sobre Satanás se describe en términos de una restauración cósmica, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. En esta creación renovada, los efectos de la rebelión angelical y de la subsiguiente caída humana serán completamente revertidos. Como escribe Juan: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta restauración representa la consumación del propósito eterno de Dios, que ni siquiera la rebelión de Lucifer pudo frustrar. Es significativo que, en la descripción de la Nueva Jerusalén, Juan observe que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Jesús, el Cordero sacrificado que derrotó a Satanás por medio de su amor abnegado, compartirá eternamente el trono con el Padre. Aquel que estuvo presente en la creación de Lucifer, presenció su caída y entró al mundo para enfrentarlo y vencerlo, reinará eternamente en el universo restaurado, libre de la presencia del mal. En esta consumación final, el contraste entre los caminos de Jesús y Satanás no podría ser más claro. Lucifer, creado para servir, buscó ser adorado y terminó destruido por su propio orgullo. Jesús, digno de toda adoración, escogió el camino del servicio sacrificial y por eso recibe eternamente la adoración voluntaria de toda la creación. Como escribe Pablo: «Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra». La narrativa bíblica completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, puede verse como la historia del conflicto entre Jesús y Satanás, un conflicto que comenzó antes de la creación de la humanidad y encontrará su resolución en la nueva creación. Jesús, quien estuvo presente cuando Dios creó a Lucifer, será el mismo que finalmente y de manera completa triunfará sobre Satanás, vindicando la sabiduría y el amor divinos contra todas las acusaciones del adversario. El círculo se cerrará y el propósito eterno de Dios será realizado plenamente.
Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿dónde estaba Jesús cuando Satanás fue creado? Descubrimos, a través de la revelación bíblica, que Jesús estaba presente con Dios, participando activamente en la creación de Lucifer, el ser angelical que más tarde se convertiría en Satanás a causa de su rebelión, como el Verbo eterno, por quien fueron hechas todas las cosas. Jesús no era un observador pasivo, sino un participante activo en la formación de todos los seres angelicales, incluido aquel que se convertiría en su adversario más feroz. Esta profunda verdad nos ayuda a comprender la naturaleza del conflicto cósmico que permea toda la narrativa bíblica. La presencia de Jesús en la creación de Lucifer establece una relación creador-criatura fundamental para entender el conflicto posterior. El adversario que Jesús enfrentaría en el desierto, cuyo poder él quebraría en la cruz, no era un oponente igual ni un mal primordial, sino una criatura caída que había rechazado su propósito original. La rebelión de Satanás fue, en esencia, un rechazo a la autoridad de su creador, una criatura aspirando a la posición que legítimamente solo pertenece al Creador. Esta perspectiva también ilumina la naturaleza de la victoria de Jesús sobre Satanás. Cuando Jesús resistió las tentaciones en el desierto, expulsó demonios y finalmente triunfó en la cruz, no estaba adquiriendo un nuevo territorio, sino recuperando lo que ya le pertenecía por derecho de creación. Como él mismo declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». La victoria de Jesús no estableció una realidad nueva, sino que restauró el orden divino original que había sido perturbado por la rebelión angelical. La comprensión de que Jesús participó en la creación de Lucifer también nos da un atisbo de la profundidad del amor divino. Sabiendo que este ser se rebelaría y causaría sufrimiento inmenso, Dios aún así lo creó, dotándolo de belleza, sabiduría y libre albedrío. Más asombroso aún, sabiendo que esta rebelión requeriría el sacrificio supremo para su redención, Dios continuó adelante con la creación. Jesús, entendiendo desde la eternidad que el camino de la cruz sería necesario, igual participó voluntariamente en la creación de Lucifer. El amor divino no quedó frustrado por el conocimiento previo del costo que implicaría. Este entendimiento sobre la presencia de Jesús en la creación de Satanás nos ayuda también a explicar por qué hablaba con tanta autoridad acerca del adversario durante su ministerio terrenal. Cuando Jesús caracterizaba a Satanás como mentiroso y padre de mentira o homicida desde el principio, no estaba meramente repitiendo una revelación recibida, sino compartiendo un conocimiento basado en la observación directa. Jesús conocía a Satanás más íntimamente que cualquier otro. Lo había visto en su gloria original, presenciado su corrupción gradual y observado su caída dramática. Esta familiaridad única impregnaba sus palabras de una autoridad incomparable. La presencia de Jesús en la creación de Lucifer también arroja luz sobre la naturaleza del juicio divino. Cuando Jesús hablaba del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no expresaba un deseo vengativo, sino que describía una necesidad cósmica que él entendía perfectamente. Como participante en la creación original, Jesús conocía la necesidad de preservar la integridad moral del universo frente a la corrupción de la rebelión. El juicio final de Satanás no será un acto de venganza, sino la conclusión necesaria del conflicto cósmico que comenzó con su rebelión. Para nosotros hoy, el conocimiento de que Jesús estaba presente en la creación de Satanás ofrece tanto consuelo como desafío. El consuelo proviene de saber que el mal no tomó a Dios por sorpresa ni amenaza su soberanía. Jesús, que conoció a Satanás desde el principio, ya ha provisto su derrota definitiva. El desafío radica en reconocer que, en nuestra propia lucha contra el mal, enfrentamos a un enemigo que Jesús conoce perfectamente y al que ya venció de manera decisiva. Nuestra victoria no depende de nuestro propio esfuerzo, sino de nuestra unión con la victoria ya lograda por Cristo. Cuando nos preguntamos dónde estaba Jesús cuando Satanás fue creado, la respuesta de las Escrituras es contundente. Él estaba con Dios,
participando activamente en la creación de aquel que más tarde se transformaría en el adversario. Esta verdad no minimiza la gravedad del mal en el mundo, pero lo sitúa dentro del plan soberano de Dios. El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás no es una contienda entre fuerzas iguales y opuestas, sino la respuesta divina a la rebelión de una criatura, una respuesta que a la vez demuestra justicia y misericordia. La historia cósmica que comenzó con la creación de Lucifer por parte de Dios, con la participación activa de Jesús, culminará en la nueva creación, donde ya no habrá muerte, ni clamor, ni llanto, ni dolor. El círculo se cerrará, la rebelión quedará definitivamente concluida y la paz original será restaurada, pero en un nivel más profundo, enriquecido por la magnitud del amor divino demostrado en la cruz. Jesús, quien estuvo presente cuando Lucifer fue creado, presenció su caída y entró en su propia creación para redimirla. Reinará eternamente con aquellos que eligieron el camino del amor sacrificial en lugar de la senda del orgullo autoexaltado de Satanás. Así culmina nuestra exploración de esta profunda interrogante. ¿Dónde estaba Jesús cuando Satanás fue creado? Él estaba presente, activo, creando, conociendo, amando y redimiendo desde entonces. Esta verdad ilumina toda la narrativa bíblica y nos brinda una perspectiva transformadora acerca del conflicto entre el bien y el mal que continúa hasta hoy. Al final, no es tanto dónde estaba Jesús, sino quién es Él lo que verdaderamente importa. El Creador eterno que por amor entró a su propia creación para redimirla del mal que Él siempre supo que confrontaría, pero que su amor infinito ha superado.